Derecho, audioclase. Y para cerrar el programa de esta mañana vamos a tratar el interrogatorio de las partes y testigos. Una vez que se inicia el juicio oral en un proceso civil, las partes van a tratar por todos los medios que tengan a su alcance de convencer al juez acerca de la realidad de los hechos que previamente han afirmado. Una de estas medidas reconocidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil es el interrogatorio de las partes y el otro medio es el interrogatorio de los testigos. Vamos a conocer con la profesora de Derecho Procesal, Corazón Mira, en qué consisten estos medios de prueba y cómo se practica. Bienvenida, profesora Mira, al programa El Mundo del Derecho. En la primera cuestión que queríamos plantearles es que nos cuente en qué consisten estos medios de prueba. Bueno, buenos días, en primer lugar. Son dos medios de prueba que están reconocidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 299. Son muy sencillos de explicar, no plantea apenas complicación. Todos sabéis que en el artículo 24 de la Constitución se reconoce, entre muchas garantías, el derecho a un proceso público con todas las garantías. Pues bien, una de estas garantías, una de las más importantes para cualquier tipo de proceso, es el derecho a la prueba. En virtud de este derecho a la prueba, cada una de las partes en un proceso civil tiene derecho a interrogar a la parte contraria o también a interrogar a los testigos que presente o que proponga el órgano jurisdiccional acerca de hechos y de circunstancias sobre las cuales tenga noticia y que eso sí tengan relevancia o tengan relación con el objeto del proceso. La diferencia está clara. Si se trata del interrogatorio de las partes, cada demandante tiene derecho a interrogar al demandado. Y si se trata de los testigos, cada demandante y cada demandado tendrá derecho a interrogar a los testigos. El testigo, a diferencia de la parte, es un tercero ajeno al proceso que tiene un conocimiento acerca de los hechos objeto del juicio. ¿En qué momento se llevan a cabo estas medidas de prueba? Bueno, cuando hablamos de pruebas es necesario tener siempre en cuenta que hay tres momentos que hay que diferenciar. Uno es el momento de la proposición, otro es el momento de la admisión y otro es el momento de su práctica. El momento de la proposición de estos dos medios de prueba, a diferencia de la prueba documental, sería la audiencia previa. Todos sabéis que la audiencia previa es una fase procesal que se sitúa al final de la contestación de la demanda, entre la contestación de la demanda y el inicio del juicio oral. Esta fase tiene como finalidad, entre otras, conciliar a las partes y entonces evitar el juicio oral, o bien purgar el proceso de la falta de presupuestos procesales, también fijar los hechos controvertidos sobre los cuales va a versar la prueba y finalmente la de proponer y admitir los medios de prueba. Pues bien, en este momento procesal, en la audiencia previa, cuando ya se han cumplido con las tres finalidades anteriores, las partes proponen el interrogatorio de la parte contraria y también presentan una lista de testigos sobre los cuales, una lista de testigos a los cuales va a interrogar, van a ser interrogados en el juicio, teniendo en cuenta que sobre esa lista de testigos deben de decidir qué testigos van a presentar por sí mismos las partes o qué testigos deben de ser citados por el órgano jurisdiccional. Y por lo tanto tendrán que proporcionar todos aquellos datos que faciliten al órgano jurisdiccional la búsqueda y localización del testigo. Pues llegado a este punto, ¿cómo se practica tanto el interrogatorio de las partes como el de los testigos? Bueno, pues una vez que se han propuesto los medios de prueba, el órgano jurisdiccional tiene que proceder a su admisión. Admitirá los medios de prueba en función de su pertinencia o su relevancia. Y una vez admitidos los medios de prueba, realiza el señalamiento del juicio oral, que será en el plazo de un mes desde que concluye la audiencia previa. Pues bien, una vez realizado este señalamiento, las partes son convocadas, tanto las partes como los testigos son citadas y convocadas al juicio oral. Lo primero que tenemos que conocer es que la práctica de estos dos medios de prueba consiste en el cross-examination. El cross-examination significa interrogatorios cruzados en los que cada parte, o mejor dicho, el abogado de cada parte podrá interrogar directamente en presencia del órgano jurisdiccional a la parte contraria o bien a los testigos propuestos. Y en segundo lugar, tiene la palabra el abogado de la parte contraria, que también podrá interrogar al declarante, o el abogado de la otra parte, que también podrá interrogar a los testigos. Es decir, yo
propongo el interrogatorio de un testigo, entonces mi abogado defensor va a poder interrogar directamente a ese testigo, pero el abogado defensor de la otra parte también, en segundo lugar, tomará la palabra y también procederá a la formulación de las preguntas que considere oportuno. Y si se trata del interrogatorio de la parte, mi abogado interrogará a la parte contraria, pero en segundo lugar, el abogado de la parte contraria formulará también las preguntas al propio declarante. ¿Y qué es lo que pasa si de pronto un testigo o una parte no comparece, o incluso que alguno de ellos pueda mentir en este juicio oral? Bueno, hay que tener en cuenta que las obligaciones tanto de las partes como de los testigos hay que diferenciar tres obligaciones muy claras. Una es la comparecencia, otra es el declarar, el deber o la obligación de declarar, y otra es el de declarar conforme a la verdad. El régimen de incomparecencias o de faltas de declaración o de declarar faltando a la verdad es diferente cuando se trata de la parte que cuando se trata del testigo. Si se trata de la parte y, por ejemplo, incomparece a la audiencia donde se va a practicar el interrogatorio, bueno, pues la ley lo que dice es que se le aplica la ficta confessio, que significa que los hechos objeto de interrogatorio van a quedar fijados en la sentencia como si fueran ciertos. Queda vinculado el órgano jurisdiccional por esos hechos objeto de un interrogatorio que en realidad no se ha formulado, pero sí las preguntas están redactadas por escrito y todas esas preguntas o los hechos sobre los cuales van a versar todas esas preguntas van a quedar fijados como ciertos en la sentencia. Naturalmente, siempre y cuando se trate de hechos personales y siempre y cuando se trate de hechos perjudiciales, es decir, hechos que le perjudican y hechos en los cuales haya intervenido. No podrá quedar fijo en la sentencia como cierto un hecho en el cual la parte que tiene que declarar y no ha declarado porque ha comparecido no ha intervenido. ¿De acuerdo? Cuando se trata del testigo, en cambio, si el testigo decide alegremente no comparecer sin alegar ninguna causa ni fuerza mayor, bueno, pues la ley le obliga a comparecer. Primero imponiéndole una multa que puede oscilar entre 80 y 600 euros y un requerimiento bajo apercibimiento de que en caso de que no vuelva a comparecer se procederá contra él por delito de desobediencia a la autoridad. Es verdad que si el testigo no va a comparecer porque hay una causa justa o existe fuerza mayor, puede solicitar la suspensión del juicio. O el abogado defensor de la parte interesada en interrogar a este testigo y que este testigo declare puede solicitar la suspensión del juicio. Y luego se tendría que volver a convocar la audiencia y volver a practicar la prueba. Pero eso en el caso de que se alegue pues una excusa o fuerza mayor. La segunda obligación es declarar. La parte puede ser que en el interrogatorio decida no contestar arbitrariamente alguna de las preguntas o incluso contestar con evasivas y salirse por la tangente. ¿Qué podemos hacer frente a eso? El juez le apercibe de que en caso de que siga contestando con evasivas se le declarará confeso acerca del hecho sobre el cual se han formulado las preguntas. Claro, esto es bastante importante porque protege a la parte contraria interesada en el interrogatorio, porque si alguien estás interrogando a la parte y no contesta o contesta con evasivas, pues tiene que saber, porque el juez le apercibe, de que en caso de que continúe así, pues da lo mismo que conteste o no, porque lo que le estoy preguntando va a quedar fijo en la sentencia, y va a ser vinculante para el órgano jurisdiccional. Bueno, cuando se trata de los testigos, si el testigo no quiere declarar, hay que tener en cuenta el secreto profesional. El testigo puede evadirse de la obligación de declarar si alega estar protegido por el secreto profesional. ¿Se puede rechazar a un testigo? Sí, desde el mismo momento en que el juez ha admitido la prueba testifical, se abre un periodo hasta el momento de practicar la prueba en el juicio oral. Se abre un periodo en el que cada una de las partes puede tachar a los testigos de la parte contraria. Se denomina la tacha de testigos. Obviamente por las causas recogidas en el artículo 377 y 378 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que están pues siempre relacionadas con la falta de imparcialidad del testigo. Por ejemplo, el ser pariente de una de las partes, el tener amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes, el tener interés directo en la causa. Todo esto son tachas que impiden al testigo declarar con imparcialidad y que por lo tanto pueden ser alegadas por cada una de las partes.
Un testigo, por el hecho de que le pueda resultar costoso, oneroso, porque se tenga que desplazar a otro sitio al asistir a un juicio como tal, ¿se puede negar y decir que no va porque le resulta costoso? Bueno, esa es muy buena pregunta porque normalmente se olvida que el testigo tiene un derecho a ser indemnizado. El testigo, cuando finaliza el juicio y no cuando la sentencia ha adquirido firmeza, cuando finaliza el juicio, el testigo solicitará al órgano jurisdiccional que se pronuncie mediante auto acerca de la indemnización. Es verdad que esa indemnización la paga, en primera instancia, la paga la parte que ha propuesto el testigo. Pero también es verdad que una vez que la sentencia adquiere firmeza, en virtud del pronunciamiento sobre las costas, la parte vencida pagará todos los costes del proceso a la parte vencedora, con lo cual dentro de ese coste del proceso, dentro del concepto de costas, se incluye naturalmente la indemnización de los testigos. Por lo tanto, aunque hayamos hecho un desembolso para indemnizar al testigo, si vencemos en el juicio, nos vuelven a reembolsar esa cantidad el vencido. Y ya para concluir, profesora Mira, y ya que estamos casi fuera de tiempo, una última pregunta. ¿Cómo se valoran estas pruebas, el interrogatorio de las partes y el de testigos? Bueno, pues la valoración de la prueba es diferente, porque cuando se trata del interrogatorio de las partes, la ley recoge el principio de prueba tasada, que significa que los hechos perjudiciales al confesante van a quedar fijos en la sentencia y considerados como ciertos por el órgano jurisdiccional. Esto tiene toda su lógica porque se basa en una máxima de experiencia que todos conocemos, que es que nadie miente para perjudicarse. Normalmente si se miente es para obtener un beneficio. Luego si tú declaras sobre hechos que te perjudican, obviamente esos hechos se consideran como ciertos. Cuando se trata de los testigos, en cambio, el sistema que rige es el de libre valoración de la prueba. El juez valorará, dará credibilidad o no al testigo en función de las reglas de la sana crítica. Es decir, apreciará por su cuenta y con libertad la veracidad de las declaraciones del testigo. ¿Esta libertad significa arbitrariedad? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional en la sentencia, cuando decide si da credibilidad o no al testigo, tendrá que motivarlo, está obligado a motivar cada uno de los medios de prueba y explicar el razonamiento lógico jurídico que le ha llevado a considerar que un testigo dice la verdad o que un testigo miente. Por lo tanto, este deber de motivación se compensa con esta libre valoración y evita pues una discrecionalidad y una arbitrariedad que estarían prohibidas en nuestro Estado de Derecho. Pues, profesora Corazón Mira, le agradecemos mucho que nos haya hablado durante estos minutos en qué consiste los medios de prueba, cómo es el interrogatorio de las partes y de los testigos y cómo se practica. Gracias por estar aquí estos minutos. Gracias.